de Dios hay gozo, en el río de Dios soy libre, libre, el río de Dios está aquí. Hay vida en el río de Dios, hay gozo en el río de Dios, soy libre, libre, el río de Dios está aquí. Hay vida en el río de Dios, hay gozo en el río de Dios, soy libre, libre, el río de Dios está aquí. Yo danzo en el río, yo danzo en el río de Dios, en el río de Dios. Yo danzo en el río, yo danzo en el río de Dios, en el río de Dios. Hay vida en el río de Dios, hay gozo en el río de Dios, soy libre, libre, el río de Dios está aquí. Hay vida en el río de Dios, hay gozo en el río de Dios, soy libre, libre, el río de Dios está aquí. Oh, 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 oh. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo tiempo de Palabra en Casa. Vamos a dar inicio con una pequeña porción de la palabra que se encuentra en el libro de Santiago capítulo 1, versículos 2 al 4. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Muchas bendiciones, amados hermanos. La paz del Señor sea con cada uno de nosotros. Y damos gracias al Señor por un día más, un domingo más en el cual podemos acercarnos a ustedes a través de estos medios. Quiero compartirles la palabra del Señor que tiene para nosotros hoy. Ahí en el libro de Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 10, vamos a leer a partir del versículo 22, un acontecimiento que sucedió allí entre los judíos y Jesús, y vamos a ver qué enseñanzas trae para nosotros el Señor, para nuestra consolación y nuestro alimento espiritual. Amén. Juan 10, del 22 al 30 vamos a leer. Dice así: Celebrase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno, y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿Hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús les respondió: Os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en el nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis porque no sois mis ovejas. Como os he dicho, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Gloria a Dios. ¿No les parece glorioso, hermanos, esta palabra que el Señor Jesús nos da hoy? Dice que estaban ahí, Jesús estaba en el templo, ¿verdad? Andando en el templo, enseñando. Y los judíos se organizaron, los judíos que no creían en el Señor, en el Mesías. Se organizaron para
confrontar a Jesús y les dijeron: ¿hasta cuándo vas a turbar nuestra alma? Quiere decir que el mensaje de Jesús les estaba llegando, ¿verdad? Al alma, les estaba lastimando. ¿Hasta cuándo vas a turbar nuestra alma? Dice, dinos si eres el Cristo o no, dínoslo abiertamente. Entonces Jesús les contesta de una manera gloriosa, hermanos, diciéndoles: yo ya se los dije, pero ustedes no creen, ustedes no entienden, porque no son mis ovejas. Gloria a Dios, hermano, esto es algo glorioso que el Señor nos da. ¿Cómo nos identifica a nosotros como ovejas? Dice. Le dice a los judíos que no han creído: ustedes no son mis ovejas, porque mis ovejas, yo conozco a mis ovejas, y mis ovejas oyen mi voz, y mis ovejas me siguen, y yo les doy vida eterna, y las pongo en mis manos, y los que están en mis manos nadie los arrebata, y luego las pongo en las manos de mi Padre, y tampoco nadie puede arrebatarlas de las manos de mi Padre. Entonces, hermanos, eso a mí me parece muy glorioso, hermanos, el hecho de que Jesús puede identificarnos a nosotros, sus hijos, como sus ovejas, y pueda hacer la diferencia entre aquellos que no creen en el Señor Jesús, que no son sus ovejas y que no entienden el mensaje, no entienden la palabra de Dios. Dos cosas que nos deben de distinguir, por lo menos en este pasaje, si somos o no somos ovejas de Jesús. Usted se preguntará: bueno, yo soy oveja de Cristo, yo soy una oveja del Señor, el Señor es mi pastor y todo eso, ¿verdad? Pero hay dos cosas por lo menos que distinguen a la oveja verdadera del buen pastor, que es nuestro Señor Jesucristo. Y son muy sencillas, hermanos. La oveja verdadera puede oír la voz de Jesús. Fíjese, puede escuchar la voz de Jesús, porque Jesús dijo: mis ovejas oyen mi voz. Entonces, una, oír la voz de Jesús. Dos, entender la voz de Jesús y seguirlo. Entonces, una oveja verdadera es quien oye la voz de Jesús, entiende la voz de Jesús y lo sigue. Hay un resultado de el oír la voz de Jesús. La palabra del Señor nos dice, o el Señor Jesucristo repetidas veces en los evangelios menciona esta frase: el que tenga oídos para oír, oiga. Quiere decir que las ovejas de Cristo tienen que tener oídos para oír. Lo dice ya en Mateo 11:15, Mateo 13:43, Marcos 4:9, Marcos 4:23, Marcos 7:16, Lucas 8:8, Lucas 14:35, entre otras citas bíblicas. Jesús menciona esta frase: el que tenga oídos para oír, oiga. Y siempre que menciona esta frase, lo dice después de terminar una enseñanza relevante, que solamente aquellas personas que Dios había escogido podían entender. Él daba muchas enseñanzas a las personas, les hablaba por parábolas y todo eso, pero solo pocas personas podían entender el mensaje, porque tenían oídos para oír, porque son ovejas del Señor. En Apocalipsis también, repetidas veces, hermanos, se menciona esta frase: el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Fíjese, ahí lo dice, ¿verdad? Ahí en Apocalipsis 2:7, 2:11, Apocalipsis 2:17, 3:6, Apocalipsis 3:13, Apocalipsis 3:22, entre otras muchas citas bíblicas, dice: el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces vamos a tratar de entender qué significa la palabra oír. La palabra oír significa percibir con el oído los sonidos. Es una manera muy técnica, percibir con el oído los sonidos. Y es cosa que todos los que tenemos, gracias a Dios, sano el oído,
pues podemos hacer. Percibimos un ruido, un sonido, una música, lo podemos oír, hasta un alfiler que se llegara a caer, el que tiene buen oído lo puede percibir. Pero la palabra oír se va aún más profundamente y en otro significado dice hacer cargo o darse por enterado de aquello de que se habla. Hacerse cargo o darse por enterado de aquello de lo que se habla. O sea que no solamente percibir el sonido, sino escuchar, entender el mensaje y hacerse cargo de eso y atender lo que nos están diciendo. Eso significa, en una forma más profunda, la palabra oír. Y eso es a lo que realmente Dios quiere que entendamos. Las ovejas de Cristo tienen que aprender a oír la voz de Jesús, hacerse cargo de lo que escuchan, darse por enterado, no solo percibir el sonido, sino darse por enterado. Una oveja verdadera oye con entendimiento y con interés y entiende el mensaje y lo lleva a cabo. Ese es lo que significa oír, ¿verdad? Una verdadera oveja oye con entendimiento y con interés, entiende el mensaje y lo lleva a cabo. Amén. Muchos oyen, pero no entienden el mensaje. Escuchan, pero no entienden el mensaje. Por ejemplo, vamos a ver allí un hecho ahí en el libro de los Hechos, en el capítulo 22, versículo 6, una escena o un relato que el apóstol Pablo da y que nos explica más o menos esto. Hechos 22, 6 dice, Pablo estaba relatando su experiencia de conversión. Pero aconteció que yendo yo, al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo. Y caí al suelo y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí, ¿quién eres, Señor? Y me dijo, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Fíjense, Saulo iba hacia Damasco con gente de a caballo. Entonces Jesús se le presenta con una luz brillante, más brillante que el mediodía. Y cae al caballo y oye una voz, ¿verdad?, que le dice, Pablo, Pablo, o Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y ahí comienza una conversación entre Jesús y Pablo, ¿verdad? Y aquellos que venían con él, dice que vieron la luz, escucharon la voz, pero no entendieron el mensaje. Esa es la gran diferencia entre una oveja verdadera y alguien que se dice ser oveja, pero no lo es. Que escuches la voz de Jesús, que entiendas el mensaje que Él te está dando y que por ende lo lleves en práctica. Y no como aquellos que vieron la luz, escucharon la voz, pero no entendieron nada. No entendieron nada. Así les pasaba a los judíos. Les decía, ustedes no creen, no entienden, porque no son mis ovejas. De gracias a Dios porque usted es oveja de Dios y hoy estaba escuchando el mensaje y no solo lo escucha, sino lo entiende. Entiende lo que Dios quiere hablarle a usted. Amén. Gloria al Señor. Vamos adelante. Ya les dije, hay personas que escuchan el mensaje, escuchan la voz, pero no entienden el mensaje y por lo tanto no lo hacen, no lo ejecutan, no hacen la voluntad de Dios. ¿Cuáles son los motivos por los cuales una persona sí oye el mensaje pero no lo está entendiendo? Bueno, el Señor Jesús nos explica algunas cosas. Por ejemplo, allí en Mateo capítulo 15, vamos a leer rápidamente
Mateo 15, 8. Dice: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Fíjense, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Dicen que adoran a Dios, pero su corazón está lejos, está en otras cosas. En Marcos capítulo 4, vamos a ver rápidamente. Marcos capítulo 4, versículo 12, dice así. Gloria al Señor. Desde el 11, y les dijo: a vosotros os he dado a saber los misterios del reino de Dios, mas los que están fuera, por parábolas, todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados sus pecados. Fíjense qué contraste tan tremendo. Jesús le dice a sus discípulos: miren, yo a ustedes les hablo directamente. Yo a los que están fuera, a los que no son mis ovejas, yo les hablo por parábolas, por ejemplos del reino, para que al escuchar el mensaje no lo entiendan, lo vean y no lo perciban, y no sean salvos y no se les sean perdonados sus pecados. Pero a ustedes, que son mis ovejas, yo les he dado a conocer los misterios del reino. Entonces es algo glorioso, hermanos. El hecho de que seamos ovejas del Señor nos distingue porque podemos escuchar el mensaje y entenderlo. Y como lo entendemos, lo llevamos a la práctica, hermanos. Es algo glorioso, hermanos. Usted, en este tiempo que estamos viviendo, hermanos, usted debe estar escuchando la voz de Dios a través de su palabra, a través de un mensaje, a través de la oración, en un sueño, de la manera que el Señor le esté hablando a usted. Escuche el mensaje, entiéndalo y llévelo a cabo, hermanos. Porque si no está pasando eso, hermanos, entonces quiere decir que somos de los de afuera, de los que no somos sus ovejas. Pero somos sus ovejas, hermano. Por eso usted presta atención, por eso usted está usando esta estrategia de reunirnos los domingos en la mañana. Si usted no lo está haciendo, si usted le ha hecho caso omiso de la estrategia en la iglesia, hermanos, quiere decir que usted puede ser que sea una oveja que es de afuera, o una oveja que no cree, que oye pero no entiende la importancia de reunirnos. Entonces tenga mucho cuidado, hermanos, de ver estas cosas. Si yo soy oveja, oigo la voz de mi pastor y lo sigo. Oigo su voz, entiendo el mensaje y lo pongo en práctica. Oh, gloria al Señor Jesús. Luego dice Mateo capítulo 13, versículo 14. Dice de la siguiente manera, hermanos, amén. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen, ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: de oídos oiréis y no me entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Fíjense, ese es el gran motivo por el cual el corazón de las personas no oye, o si oye la voz de Cristo, la voz de Dios, pero no entiende el mensaje. Cuando el corazón se llena de afanes, de preocupaciones, de temores, de muchas cosas, hermanos, de ambiciones personales, hermanos, de amargura, de odio, de todo ese tipo de cosas que llenan el corazón, hermano, entonces el oído se cierra, se hace pesado,
oímos pesadamente, no entendemos, ¿verdad? Y el corazón se engrosa, dice, se llena de grasa, ¿verdad? El corazón está afanado en otras cosas y ya no podemos percibir el mensaje del Señor. Si oímos, si escuchamos la voz, pero no entendemos el mensaje porque el corazón está lleno de muchas otras cosas y no le damos lugar al mensaje de Cristo. Es cuando nosotros, como por ejemplo, cuando nosotros queremos corregir a uno de nuestros hijos y uno de nuestros hijos está afanoso, está rebelde, está metido en sus asuntos, y usted trata de enseñarle y decirle, y mira, hijo, no hagas esto, esto te va a hacer mal por esto, y a tu hija le dices, hija, mira que no salgas con este muchacho que te va a hacer mal. Bueno, pero como el corazón de ellos está engrosado de cosas, de su propio sentimiento, de su propia rebeldía, oyen tu voz, pero no entienden tu mensaje. Y cuando entonces vienen las consecuencias de sus errores, es cuando reaccionan. Pero mientras escuchaban la voz tuya, el consejo, su corazón se cerró y no entendió el mensaje. Entonces ese es el problema con una oveja que es de afuera, que no es de Dios. Si el corazón de una persona está lleno de todas estas cosas, de tristeza, de amargura, de soledad, de resentimientos, de temores, de afanes, de ambiciones personales, hermanos, de deseos que no son la voluntad de Dios, entonces el corazón se va cerrando y ahí están oyendo el mensaje, oyen la voz, ven la luz y todo eso, pero no entienden. Entonces, ¿cómo podemos definirnos si somos verdaderamente ovejas del Señor? Bueno, pues que tengamos un corazón limpio, tengamos un corazón sano, tengamos un corazón que realmente ha sido transformado por el Señor, que no esté lleno de afanes y rencores y todo eso. Entonces, cuando el corazón está libre de todo eso y como ovejas de Cristo, escuchamos la voz del Señor que nos habla a través de su palabra, el mensaje que nos da cuando vamos a tomar una decisión y el corazón está libre de todas estas cosas, y está limpio, está sano, lleno del amor de Dios. Entonces oímos el mensaje y seguimos a Cristo. Oímos la voz del buen pastor y lo seguimos. Aleluya, gloria al Señor. Esa es la diferencia, hermanos, de una verdadera oveja de Cristo. Oír la voz del pastor, oírla con entendimiento, entenderla y hacer lo que Él dice, seguirlo. Así que, pues de gloria a Dios si usted está aplicando esta palabra en su vida, hermanos. Alégrese, hermano, de que usted escuche el consejo de Dios y diga, Dios me está hablando, Dios está hablando a mi vida, por lo tanto voy a quebrantar mi corazón, voy a cambiar esto y lo otro. Y entonces usted, hermano, es una oveja verdadera, hermano, porque no solo oye, sino entiende, percibe con un corazón limpio y puro y luego ejecuta la voluntad del Señor. Por último, hermanos, ¿qué es lo que nos da, hermanos? ¿Qué es lo que nos da el Señor? Los beneficios que tenemos cuando oímos la voz del Señor, hermanos. Bueno, en el caso de Jesús dice, mis ovejas, yo las conozco. Ellas oyen mi voz y me siguen. Y yo, dice, les doy vida eterna. ¿No es maravilloso, hermanos? Vida eterna. Yo les doy vida eterna. Yo les doy pastos verdes. Yo las alimento. Yo las cuido. Yo las pongo aquí en el hueco de mi mano y nadie las va a arrebatar porque son mis ovejas. Y luego las pongo en la mano de mi Padre y de la mano de mi Padre nadie las va a arrebatar. Eso es lo maravilloso, hermanos, de ser una oveja que oye la voz de su pastor, entiende el mensaje y lo pone en práctica, hermanos. Es lo glorioso, hermanos. En eso se distingue una verdadera oveja. No solo eso, sino miren, ahí en Éxodo capítulo 15, rápidamente vamos a ver, Éxodo capítulo 15, nos dice el Señor
a sus ovejas, ¿verdad? A su pueblo. Éxodo 15, versículo 26, dice: y dijo Dios, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, fíjese, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares sus estatutos, ninguna de las enfermedades de las que envía a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Qué glorioso, hermano. Así que tenemos la garantía, hermanos, de evadir cualquier plaga, cualquier enfermedad en nuestro cuerpo, hermanos, y en nuestra alma. Si tan solo, ¿verdad?, oyéremos atentamente la voz de nuestro Dios y prestáramos oídos para ponerla en práctica, hermanos. Ese es el secreto. Esa es la bendición de Dios, hermanos. Oh, gloria al Señor, hermano. En el libro de Deuteronomios también tenemos una gloriosa promesa de parte del Señor que nos dice, Deuteronomio capítulo 28, versículo 1. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. ¿No les parece maravilloso, hermanos, glorioso, esta gran promesa de parte del Señor, hermanos? Y pues, hermanos, el secreto está en oír, en saber oír la voz de Dios, en saber entenderla y ponerla por obra, hermanos. Las ovejas verdaderas de Cristo oyen su voz y siguen a Cristo, hermanos, ¿verdad? Y no podemos oír la voz del Señor y entenderla si no tenemos un corazón limpio, un corazón dispuesto, un corazón que agrade a Dios, hermanos. Así que en este tiempo, hermanos, como les he dicho, en este tiempo difícil que estamos pasando, lejos de llenarnos de afanes, lejos de llenarnos de preocupaciones, lejos de llenarnos de rencores, de recordar el pasado que nos hirió y todas esas cosas, lejos de llenar nuestro corazón de soberbia o llenar nuestro corazón de ambiciones personales o desesperación, desesperanza y todo eso, hermanos, limpiemos nuestro corazón, sanemos nuestro corazón, porque si no tenemos un corazón sano, limpio, entonces no vamos a poder escuchar la voz del Señor y recibir la dirección de Dios en este tiempo difícil, hermanos. Nuestro corazón va a estar engrosado de cosas, lleno de otros afanes, y nuestro entendimiento no va a poder percibir lo que Dios quiere darnos o hacia dónde quiere guiarnos el Señor en este tiempo difícil, hermanos. Así que hoy es el día, hermanos, de limpiar nuestra alma, nuestro corazón, sanarnos, hermanos. Usted es una oveja de Cristo, usted es una oveja del Señor, Dios la escogió, Dios la tiene en sus benditas manos, Dios protege a su familia, hermanos. Usted escuche el mensaje, entiéndalo y pongámoslo por obra, hermanos. Y entonces el Señor traerá todas estas bendiciones, hermanos. Que Dios, hermanos, nos bendiga y nos fortalezca. Que Dios guarde nuestras vidas, hermanos, y que estemos atentos al llamado del Señor, a la voz de nuestro Señor Jesucristo. Y debe ser, hermanos, porque dice que si nuestro corazón tiene que estar limpio y preciso y presto para que cuando se escuche el toque de la final trompeta. Muchas ovejas que no son de Dios no van a escuchar el toque de la final trompeta. Por lo tanto, hermanos, si usted tiene un corazón limpio, usted va a percibir en el momento en que la trompeta se suene y los muertos en Cristo resuciten primero, y los que estemos aquí
y hayamos quedado, seamos transformados para recibir al Señor Jesús en el aire y estemos toda la eternidad con el Señor. Así que, hermanos, pues es tiempo, hermanos, de limpiar nuestro corazón. Jóvenes, señoritas, niños, ancianos, adultos, vamos a sanar nuestro corazón, hermanos, buscar esa sanidad para que nuestros oídos estén prestos para oír y entender. Oír, ver la luz, entender el mensaje y ejecutar la voluntad de Dios. Dios les bendiga mucho, hermanos, que el Señor esté con ustedes y tomen esta palabra como una bendición para sus vidas. Muchas bendiciones a toda la familia. Amén. Dios bendiga.